Seguimos sumando episodios de CTL y bueno, nos acompaña ahora Facundo Vilarnovo, que es ingeniero y trainer de Savix. Tiene mucha experiencia en lo que es infraestructura, DevOps, automatizaciones. Y una de las primeras cosas que me gustaría preguntarle a Facu es, cuando vos estás en alguna situación social o en un encuentro, te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Y cómo lo explicás sin meterte en tecnicismos? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Y es una pregunta, digamos, que si bien parece simple, es difícil de explicar. Yo la forma que tengo es decir que cumplo con varios sombreros, ¿no? Por un lado, un sombrero quizás de evangelización, ¿no? Por ahí explicar, digamos, y entrenar a gente de qué se trata Savix, digamos, cómo funciona quizás en el ambiente corporativo, una herramienta open source. Y después, por otro lado, desde un sombrero quizás más consultivo, ¿no? Apoyando por ahí a los partners o a distintos clientes. Entonces tengo como esas dos betas, ¿no? Por ahí algo un poco más de vuelta de evangelización y otro punto quizás más técnico de resolución de problemas. ¿Y te entienden cuando les explicas eso? No, yo creo que no, digamos, o quizás sí. Quisiera pensar que sí. Cuando hablamos de Savix, que mencionabas recién, lo primero que piensan todos es, bueno, en alertas, en gráficas, pero sabemos que es mucho más que eso. ¿Qué nos puedes contar de lo que se te viene a la cabeza cuando pensamos en Savix y en monitoreo de TI? Puntualmente con Savix, a nosotros nos gusta explicarlo como una herramienta de monitoreo universal, ¿sí? Es una herramienta que disponibiliza métodos para ingestar información, analizarlos y reaccionar frente a declaraciones de problemas de eventos. Y después, por otro lado, está el concepto, digamos, de monitoreo, de observabilidad, que es un poco la maduración del monitoreo, ¿no? Por ahí, cómo llevar los distintos indicadores de negocio a analizarlos a través de una herramienta específica. En este caso, Savix. Entonces yo creo que por ahí eso sería como una descripción general, ¿no? De dónde está el monitoreo, qué es el monitoreo o la observabilidad. En todo ese conjunto de alertas y de información, ¿cuál es una buena estrategia para priorizarlo? ¿Cómo se separa lo que es realmente relevante de cuestiones que están monitoreadas pero que son menores? La realidad es que, digamos, nosotros desde el lado técnico, ¿sí? Como administradores quizás desde la herramienta y de los que tienen el conocimiento de la infraestructura y del ambiente, a veces tenemos que corrernos en realidad de ese rol y acercarnos quizás un poco más al negocio. Porque es muy fácil caer en, ok, la herramienta me flexibiliza ingestar información de todos lados y obtener un montón de métricas que son técnicas y a mí quizás como técnico me aportan un montón de valor, pero a la hora de explicar, digamos, o de hacer el troubleshooting o tratar de entender por qué, digamos, esto está generando un impacto en el negocio, es muy difícil hacer la conexión. Entonces yo creo que quizás uno de los primeros pasos que hay que hacer es juntarse, digamos, con el negocio, entender cuáles son los indicadores que impactan y en base a eso construir el monitoreo. Porque si no, de vuelta, caemos en esta situación de monitoreo todo, recibo un montón de alertas y eso trae en consecuencia un montón de problemas. Entonces yo creo que el punto clave es entender qué impacta el negocio, cómo está construido el negocio, cuáles son, digamos, sus puntos de dolor y empezar el monitoreo desde ese lado. Y quería preguntarte también a vos acerca de tu recorrido, ¿no? Recién cuando te presentaba hablaba un poco de eso, ¿no? Ingeniero, trainer, DevOps, automatizaciones, infraestructura. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Por dónde arrancó? ¿Siempre tuviste claro que querías ir por ese lado o es algo que lo fuiste descubriendo? No, yo creo que se fue dando naturalmente. En mi familia, digamos, todos estamos de alguna forma involucrados a sistemas, entonces yo desde muy chico tuve un acercamiento a los sistemas en general, ¿sí? Mi primera computadora fue una Commodore que tenía cassettes, digamos, y para que funcionen había que esperar media hora que cargara un programa y mover tornillitos y cosas, entonces siempre tuvo, digamos, como una situación entretenida, ¿no? Y desafiante hacer lo que funcione. Después, digamos, a lo largo de mi carrera, me interesé por el mundo del networking, ¿sí? Con los comienzos de Internet a mí me llamaba muchísimo la atención cómo funcionaba todo, cómo se interconectaba las redes. Y tuve la suerte de estar acompañado en todas esas empresas, en todos esos trabajos de gente que sabía mucho, digamos. Entonces
me ayudaron a apaciguar de alguna forma esa curva de aprendizaje que es monstruosa. Hay gente que estudia y se dedica al networking toda su vida, otros que se especializan por ahí en la administración de sistemas. Yo tuve la oportunidad, digamos, de ir pasando por cada uno de esos roles que de alguna forma para mí es un valor agregado a la hora de pensar en monitoreo, porque ya tengo, digamos, conocimientos de todas esas áreas y eso de vuelta me aporta valor a la hora de pensar de cuál pueden llegar a ser los puntos de dolor que tiene cada uno de ellos. Y eso que pasa mucho, ¿no? De una búsqueda en general de las personas, de los perfiles en tecnología, de ir buscando proyectos que lo desafíen de lo que uno puede aprender, ¿no? Además claro. de todo. Como que parte de esa búsqueda también es algo que se da generalmente. Sí, incluso los roles han ido como cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Quizás antes tenías un especialista de vuelta en networking, un especialista en administrador de sistemas. Después nace el concepto de DevOps, que de alguna forma junta la operación con el desarrollo. Entonces, me parece que uno también se va moldando y va aprovechando estas herramientas, ¿no? para aportar valor. Algo de lo que yo conozco de tu carrera que me parece particular es el tema de que, bueno, vos conozco que empezaste trabajando o que tuviste paso en lo que es una empresa que implementan Savix y que trabajan con Savix y después trabajando para Savix mismo, el fabricante. ¿Qué particularidades ves que tiene esa dinámica? ¿Qué cosas te permitió de alguna manera tener la visibilidad de lo que le pasa a un fabricante, de lo que le pasa a un canal y qué te aportó todo ese recorrido? Bueno, la verdad que un montón, sinceramente. A través siempre yo tuve un contacto con Savix, digamos, es la herramienta que generalmente utilizaba. Hay otros productos también, open source, pero por una cuestión de facilidad, digamos, yo ya me había moldado a utilizar Savix. Y cuando empiezo a trabajar con este partner es que yo puedo empezar, digamos, a explorar o explotar ese conocimiento, ¿sí? En detalle. ¿Y cuál es la dinámica entre trabajar quizás en un partner a trabajar en Savix directamente? Bueno, cuando uno, y esto seguramente vos lo tenés más claro que yo, pero cuando uno está del lado del partner, el foco, digamos, es el cliente. Entonces vos te enfocás en las necesidades de ese cliente, en los puntos de dolor, cómo funciona ese negocio, y desde tu lado, digamos, de consultoría, aportarle herramientas que le faciliten el día a día, que le aporten valor y demás. Esa filosofía cambia quizás un poco cuando estás del lado del vendor, por así decirlo, ¿no? Cuando estás del lado de Savix, quizás ya no pensás únicamente en un cliente, sino que tenés una visión por ahí un poco más macro, ¿no? De cómo quizás llevas el mensaje de la herramienta, en mi caso, por ejemplo, a toda Latinoamérica. Entonces ya no pienso en un cliente puntual, sino que trato de escuchar distintas situaciones, de llevarme eso, por ahí intercambiar con el equipo, no sé, interno de desarrollo, depende de qué es lo que me hayan comentado, y tratar de llevarme eso para enriquecer la herramienta, ¿sí? Si bien Savix tiene sus canales en los cuales interactúa con la comunidad y toma, digamos, esas sugerencias y mejoras que pueden surgir, un poco mi rol está en eso, ¿no? En interactuar con partners, interactuar con clientes, tratar de llevar a la comunidad, digamos, conocimiento que se pueda tener interno de la herramienta y también traerme experiencias que enriquezcan la herramienta en sí. Y recién hablábamos de la relación entre el partner y el vendor, el canal y el fabricante, y me pregunto también por esta relación que mencionaste con la comunidad, ¿no? ¿Qué tiene de particular o que nos puedes contar que tienen en este caso Savix Open Source y su vínculo con la comunidad, a diferencia de lo que le puede pasar a otro tipo de producto propietario? Yo creo que es una de las cuestiones más importantes que te diría que tiene Savix como diferenciador frente a otro tipo de herramientas. Tiene una comunidad enorme y una comunidad técnicamente muy rica, digamos. Los problemas que sugieren o que aparecen o que aportan son problemas maduros, no puedo monitorear, digamos, hay ese tipo de casos, pero también encontré, no sé, un bug en tal línea de código fuente y es súper enriquecedor. Y también incluso las sugerencias, ¿no? Nosotros tenemos un programa donde la comunidad dice, ok, yo quiero que Savix haga una cosa determinada. Y hay todo un sistema de ranking atrás de eso. Entonces, cuando un feature request se llama, es muy popular, digamos, eso entra dentro de la lista de desarrollo y es considerado para que se agregue en nuevas versiones
de Savix. Entonces hay un ida y vuelta, ¿sí? No es solamente que la comunidad interactúe entre sí, sino que el desarrollador, en este caso Savix, está muy cerca de lo que la comunidad está hablando y lo que está necesitando, porque entendemos de alguna forma que eso también hace que la herramienta sea más robusta, no solamente la visión de Savix como un producto, sino también escuchar un poco lo que demanda la comunidad y reaccionar frente a eso. Entonces es muy rico todo lo que se da. Hablamos de los partners, hablamos del vendor, hablamos de la comunidad. ¿Cómo ves el ecosistema en Argentina? El monitoreo en Argentina, el nivel de madurez, lo que ha pasado en los últimos años. ¿Cómo ves qué va a suceder en los años que vienen? ¿Cómo ves todo el panorama? Hacer futurología es difícil, más en Argentina. Yo veo un nivel técnico en Argentina excelente. Me toca, digamos, ver por ahí cómo hay implementaciones en distintos países, y de vuelta acá tengo mi vías de ser argentino también, con lo cual me ayuda a ser imparcial. Pero creo que hay como 3 escenarios, ¿no? Las empresas muy grandes ya entendieron que el monitoreo, la observabilidad es parte necesaria del negocio, ¿sí? No está ni en discusión si tiene que existir o no, a lo sumo es un producto o el otro. En lo que es quizás el sector mediano, por ahí un poco más pyme, veo todavía que a veces sí se lo considera como un seguro, como un gasto, y todavía falta quizás madurar un poco este concepto de el monitoreo o la observabilidad es crucial para garantizar la estabilidad del negocio. Entonces me parece que hay esa disparidad, te diría. Las empresas grandes ya lo tienen asumido, tienen N cantidad de productos que ayudan a resolver esa observabilidad, con lo cual te diría que tienen un nivel maduro para hacer esto. En el sector por ahí un poco más chico es donde veo que quizás hay mucho para explotar. Y siendo entrenador e ingeniero de Latinoamérica, ¿cómo ves en relación a la región? Por ahí las fortalezas que ves acá, que un poco algo adelantaste en general a lo que son los perfiles, y las debilidades, o viste los casos en los que cuesta más acá. ¿Qué particularidades ves en relación a la región? Es difícil generalizar, pero yo creo que nosotros contamos con, de vuelta, un capital humano que está acostumbrado a ser creativo. Entonces, hay experiencia con Savix, quizás no está del todo por ahí certificada, no siguen las mejores prácticas, digamos, pero hay un conocimiento profundo. Cuando a mí me toca interactuar con la comunidad, de vuelta, las preguntas que me llegan no son preguntas introductorias, digamos, ya hay un conocimiento base, lo cual me pone muy bien, me pone muy contento y creo que es un diferenciador con respecto a otras partes de la región. Hay también países que ya están muchísimo más avanzados, incluso que Argentina en la adaptación, digamos, de este tipo de herramientas. Yo creo que de vuelta, que estamos muy bien, que hay mucho para transitar. De vuelta, me parece que la idiosincrasia argentina hace que seamos muy creativos, entonces este tipo de herramientas suelen ser muy populares y creo que hay mucho conocimiento emparejado a eso. Te quiero leer algunos enunciados, mitos y verdades, y me gustaría que vos me dieras tu opinión. Primero, decirte, bueno, Savix es una herramienta gratis y no se debería contratar ningún tipo de servicio. Y es una verdad como a medias, te diría. Sí, es una herramienta gratis, digamos, no tiene un esquema de licenciamiento que te vaya a perjudicar si lo usas con fines comerciales, con fines privados, educativos. Pero la realidad es que generalmente cuando estamos en un ecosistema muy grande, tener un acompañamiento, digamos, ya sea de un partner certificado, del vendor, para la herramienta, por más que sea open source, yo creo que el costo versus el valor agregado hace que valga la pena. Entonces, ¿podemos subsistir teniendo solamente la herramienta sin ningún tipo de soporte? Sí, podríamos. Lo recomiendo y la realidad es que no. Me parece que es un costo marginal frente al costo de otro tipo de productos. Entonces, creo que es más que aceptable el valor que aporta, ¿no? Frente a cualquier tipo de problema o necesidad, es muy fácil y rápido obtener soporte. ¿Más gráfica significa mejor monitoreo? No, más gráfico es lindo, pero suele ser contraproducente, ¿sí? A veces la sobreexposición a la información hace que cuando uno está, digamos, tratando de encontrar relaciones entre
problemas que puedan llegar a suceder, te apabullan, digamos, te sobrecargan de información que no es necesaria. Entonces, si me preguntás a mí, yo prefiero calidad versus cantidad. ¿Las alertas automáticas resuelven todo? Las alertas automáticas resuelven mucho, no resuelven todo. Es claro, digamos, es necesario tener claro cuál es el panorama para reaccionar frente a cierto tipo de problemas. Pero la realidad es que vamos a caer por ahí un poco en lo que hablábamos recién. Si yo tengo un montón de métricas que estoy analizando y tomo, digamos, la misma acción frente a cada una de esas métricas, que es notificar, llega a un punto que se transforma como en el cuento del lobo, ¿no? Entonces tengo esta fatiga de alertamiento que no me aporta ningún valor. Entonces yo prefiero tener ahí un proceso claro para cómo reaccionar frente a distintas situaciones de negocio. Y recién ahí empezar a pensar en la automatización. ¿Solo las grandes compañías necesitan monitoreo serio? Bueno, algo hablamos. No, sí, tal cual. Como vos decís, ya un poco lo mencionamos. Para mí, siendo que de vuelta el costo inicial es mínimo o cero casi, diría que todos necesitan monitoreo. ¿Sí? Es importante que tengamos visibilidad del negocio, si no estamos a ciegas. Y la última, ¿monitorear es solo para saber cuando se cae algo? No. Yo creo que monitorear, digamos, es parte del negocio. Entonces, si yo necesito... El monitoreo no deja de ser una fuente de información. Entonces, nosotros cuando administramos un negocio necesitamos tomar decisiones en base a la información. El monitoreo es una más. Entonces, necesitamos poder contar con esa herramienta también. Como contábamos, vos haces capacitaciones para toda la región, entonces tenés varios casos y vistas acerca de bueno, cómo es ese proceso. ¿Qué es lo que te encontrás en general que les resulta más difícil a la gente que capacitás a la hora de utilizar una herramienta de monitoreo? Es conceptual, ¿sí? No es un tema técnico. Porque ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros implementamos la herramienta y nos encontramos con que hoy puedo monitorear esto y puedo monitorear lo otro, y empezamos a agregar monitoreo, y termina siendo un volumen de información muy grande que aporta un montón de métricas por sí solas y no hay un contexto. Entonces yo creo que el problema más difícil es tratar de sacarnos el saco técnico, irnos de vuelta del lado del negocio, sentarnos con, tomadores de decisiones o quien fuera y entender cuáles son los indicadores que impactan ese negocio, para que después sí, con ese conocimiento, digamos, ok, ¿qué es lo que yo necesito que la herramienta de monitoreo haga? Si no, va el interés técnico y pongo a monitorear todo y después de 2 meses digo, esto me molesta todo el tiempo. Y en esa misma línea, fuera del conocimiento técnico, ¿qué destrezas blandas o qué capacidades te parecen fundamentales para hacer un buen trabajo a la hora de implementar o de utilizar herramientas de monitoreo? Yo creo que hay 2 características principales, ¿sí? Desde mi punto de vista. Primero, la curiosidad, ¿sí? Es necesario ser curioso para poder decir, voy a implementar un buen sistema de monitoreo, porque te tiene que importar qué es lo que está pasando con esas métricas, te tiene que interesar cuando surge un problema, cómo lo vas a atacar y cómo está compuesto, digamos, ese ambiente, para entender esas métricas que están generando información, si esa información que te generan es relevante o no. Y por otro lado, te diría que quizás la otra característica es pereza. ¿Sí? Por ahí puede llegar a ser como contraproducente en el sentido de decir quiero buscar a la persona que más me va a aportar valor. ¿Y a qué voy con pereza? Me parece que hacer la misma tarea, ¿sí? De forma repetitiva no termina aportando nada. Entonces yo prefiero a alguien que no quiera hacer más esa tarea, que invierta, un día en preocuparse de decir no quiero hacer esto más y automatizarlo y encontrar un mejor proceso para poder enfocarse en otro tipo de cosas. Si no estamos haciendo siempre lo mismo, se vuelve reiterativo y por lo menos a mí no es una tarea que me guste, que me parezca copada. ¿Y se te vienen a la cabeza ejemplos o recuerdos de técnicos o de personas con las que trataste que quizá muy fuertes técnicamente, con se genera algún tipo de frustración por esto, no poder sacarle o implementarlo de la mejor manera por una cuestión de que le faltaba o esa curiosidad o esa pereza en el buen sentido que vos mencionás? Sí, me he encontrado con un montón de gente, me he encontrado yo siendo parte, digamos, de esas personas y por eso lo menciono, ¿no? Porque lo hablo desde quizás
mi experiencia sin pensar en alguien más. Me ha pasado de trabajar quizás en empresas muy grandes, muy estructuradas, de mucho proceso, donde parte, digamos, de mi trabajo venía en una lista de tareas. Tenés que hacer A1, A2, A3, A4, y como que no había mucho lugar por ahí para proponer cosas nuevas, para pensar las cosas de otra forma. Entonces me parece que esto termina de alguna forma como matando a la creatividad que quizás aporta valor, ¿no? Entonces, quisiera decirlo desde mi experiencia, ¿no? Que creo que ese es por ahí un diferenciador. Y yendo al tema que hoy domina la agenda de alguna manera, que es la inteligencia artificial, Sí. Y las automatizaciones, ¿cómo ves al mundo de la inteligencia artificial en el monitoreo? ¿Cuánto hay hoy de realidad? ¿Cuánto hay de promesa? ¿Qué es lo que estás viendo? Veo mucha promesa. En cuanto a realidad, veo muchas integraciones, ¿sí? Nosotros, como sabés, hacemos durante el año, digamos, en distintos lugares, conferencias, summits, digamos, lugares donde se reúne comunidad, partners, y todos cuentan sus casos. Y en estos últimos 2-3 grandes eventos que hemos hecho, muchas de las charlas tenían que ver con esto. ¿Cómo integro inteligencia artificial con la información que genera Savix? Y a mí me dan las dos cosas. Por un lado, digo, me parece que es fantástico, que esto está buenísimo, que aporta un montón, porque de alguna forma genera una abstracción en entender por ahí qué puede pasar con una métrica. Por ejemplo, Savix tiene el concepto de detección de anomalías, pero hacer esto a través de una inteligencia artificial no sé si es más fácil la palabra, pero está bueno hacerlo de eso. Sí puede encontrar indicadores muy, muy fácilmente y de forma interesante. Toda esa conjunción de herramientas hoy me parece que está verde, ¿sí? O sea, está funcionando, lo he visto, digamos, andando, pero hay cuestiones de seguridad por ahí que me preocupan. Creo que le falta madurar. No sabría decirte cuánto tiempo. Quizás estamos a 1 año, quizás estamos a 5. Esto es muy vertiginoso. Me parece que va a ser una locura dentro de un tiempo corto, que va a estar buenísimo. Hoy no lo veo como para decir, lo pongo ya en producción. ¿Y algo de esa promesa o de lo que vos veas factible te entusiasma? Que veas con mayor entusiasmo decir, bueno, no sé cuánto va a tardar esto, pero cuando venga creo que va a tener muy buena respuesta. Sí, sobre todo con lo que tiene que ver por ahí con la correlación de eventos, ese tipo de información. Savix ahora está incorporando OpenTelemetry y eso va a abrir las puertas, digamos, a un montón de distintos flujos de información, y me parece que ahí sería de vuelta un valor a destacar bastante importante. ¿Sí? Va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con todo ese volumen de métricas, que es lo que también me genera de algún punto una preocupación, ¿no? Decir, bueno, abro la caja de Pandora, me interconecto con un montón de fuentes de información, y ahora darle sentido a eso, si ya de por sí es una tarea compleja, me parece que se va a hacer un poquito más complejo. Pero bueno, quizás con estas herramientas sea más dinámico, sea más automático, sea más mágico de alguna forma. Para alguien que nos pueda estar escuchando, que a raíz de tu charla o que lo viene pensando en involucrarse en el mundo del monitoreo de TI, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le sugerirías? ¿Cómo empezar? ¿Qué le puedes aportar en ese sentido? Para mí el camino es el siguiente, ¿sí? Aprovechando por ahí herramientas como Savix, open source, sin licenciamiento, podemos armar un laboratorio en casa. Pero primero, antes de poder decir, ok, yo me instalo Savix, empiezo a probar y crear monitoreo y demás, me parece que lo fundamental es tener una buena base de la tecnología, entender qué es lo que de alguna forma terminan utilizando los negocios. Va a haber una capa de transporte, necesito tener algunos conceptos de networking, va a haber sistemas, necesito entender cómo funcionan los sistemas operativos. Entonces, antes de pensar en el monitoreo, quizás yo construiría una pequeña, no hace falta ser el experto mejor del universo, sino simplemente entender cómo funcionan esas herramientas, ¿sí? Armar laboratorios en casa y empezar a probar qué pasa si, no sé, me armo un carrito de compras en mi casa. ¿Cómo lo monitorearía? ¿Qué es lo que ese usuario percibe cuando entra a la página, hace una compra? ¿Cómo puedo con la herramienta de monitoreo tratar de replicar eso y analizarlo? Y me parece que eso es una base bastante sólida
que es un montón de información, pero me parece que es una base sólida como para salir al mercado a plantearse trabajar de esto. Tal cual. Bueno, Facu, muchas gracias como siempre, súper claro, me parece que es muy interesante y bueno, agradecemos mucho tu presencia acá. Para los que estuvieron escuchando, contarles que vamos a seguir con más contenido, con más episodios de CTL, mostrando la tecnología, de lo que pasa en el día a día del negocio de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias.